Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo, repasar, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la clase anterior. Hablamos de la escultura y los nuevos paradigmas, ¿no? Hablamos que esos nuevos paradigmas también tenían que ver con cuáles eran las nociones que nosotros teníamos de escultura, ¿no? Pensamos generalmente en el arte público y en general como en la escultura moderna, asociada a ciertas ideas de la abstracción. Y pensamos que eso es como muy contemporáneo, muy actual. Sin embargo, comentábamos que muchos de estos principios se habían desarrollado en los años 20, a principios del siglo XX, ¿no? Eh, y aquí veíamos, revisábamos obras, que justamente esta obra de más pequeño formato es de 1914, ¿no? Y vemos aquí una obra pública que tiene similares características. Entonces ahí nos evocamos a pensar que era un paradigma y dijimos que el paradigma era aquello a lo cual uno seguía, ¿no? Aquello que era un patrón, un ejemplo a seguir, ¿no? Y en eso observamos, digamos, que la idea de la escultura por muchos años siempre se había establecido como algo que tenía que ver fundamentalmente como con la técnica, ¿no? Con la técnica de modelar, de tallar, de esculpir, ¿no? Y se reducía como a una noción material. Sin embargo, veíamos que a principios del siglo XX, cuando aconteció la Revolución Rusa, se dio en la historia este fenómeno de justamente cambiar los paradigmas, y como cambiar el paradigma de la sociedad rusa, que era una sociedad campesina, con la monarquía guiada por los zares rusos, ¿no? Donde había mucha pobreza, mucha desigualdad social, hasta que se genera, bueno, como una suerte de estallido social, ¿no? En aquella época, que curiosamente también fue en octubre, ¿no? El 18 de octubre. Hay coincidencias ahí simbólicas, ¿no? En esto. Y justamente ahí se levanta y se genera una nueva sociedad, ¿no? En toda Rusia, que después se transformó en la Unión Soviética cuando fue sumando otros países. Y en ese proceso vemos estos artistas como Antoine Pevsner y Nahum Gao, que dijimos que eran los dos de apellido Pevsner, pero Nahum se había cambiado el apellido para diferenciarse de su hermano, ¿no? Ambos eran hermanos de una familia de artistas, ¿no? Y vemos que Pevsner tenía también, como era contemporáneo de Marcel Duchamp, había una suerte de influencia, ¿no? Veíamos que ese cambio de paradigma tenía que ver también con salir de aquella noción que hacía una observación únicamente naturalista de la realidad, y en el constructivismo ruso, fundamentalmente, se comienza a observar la escultura como un soporte para manifestar también otros lenguajes igualmente eternos, ¿no? Como eran las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Las fuerzas del cosmos, las fuerzas también que se generan a través de los fenómenos químicos, etc. Y ahí los artistas encontraron un mundo de formas, de simetría, que ya al despojarse de la representación naturalista, podían viajar y proponer libremente volúmenes, cuerpos y espacios que salían de la norma común, ¿no? O de la norma general de aquello que se entendía como escultura, ¿no? Entonces, estos dos hermanos, Gabo y Antón, eh, fueron, digamos, precursores de esto. Inclusive ellos fueron muy influyentes, todo lo que fue el constructivismo ruso fue muy influyente en lo que posteriormente se llamó la Bauhaus, ¿no? Que fue esta escuela de arte en Alemania. Eh, los alemanes fueron grandes admiradores del arte ruso y su propuesta, pero, digámoslo también con todas sus letras, un movimiento que fue también invisibilizado en la Guerra Fría, este conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde el constructivismo ruso, siendo la base de las vanguardias europeas, siempre ocupó un cierto lugar de invisibilidad, evidentemente por cuestiones políticas. Entonces vemos cómo toda esta inventiva, ¿no? Como todo este despliegue de los materiales,
Este posicionamiento de nuevas ideas en el arte generó un pensamiento nuevo también, ¿no? Y ese pensamiento nuevo, que ya había sido anticipado también por Marcel Duchamp, es la base de lo que nosotros entendemos hoy en día como arte contemporáneo, ¿no? Vimos, ahí está el documental del constructivismo ruso, y yo se los voy a enviar hoy día este PowerPoint para que lo puedan ver y revisar con calma. Y comenzamos en nuestra segunda clase. Aquí hablábamos de esta escultura de Anish Kapoor, ¿no? Y Anish Kapoor es un escultor inglés de origen hindú, ¿no? Que propone esta forma en Estados Unidos, donde la escultura, de manera orgánica, asumiendo una forma orgánica, asume este brillo espejeado, que lo que hace es devolver la imagen de lo que es justamente su espacio. Entonces, hay una poética ahí que ¿cómo se llama? Que la hace, digamos, especial, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Observamos, digamos, esa característica. Y en esta segunda etapa quiero que pensemos, ¿no? Pensemos un poco desde el arte. ¿Y qué significa esto? Significa que finalmente el arte, en este caso particular nuestro, la escultura, no es solamente un soporte, digamos, de formas y de ideas estéticas, ¿no? Sino también tiene que ver con cuestiones más profundas. Muchas personas que entran a estudiar arte a veces se sorprenden de que en una carrera de arte exista filosofía, exista, bueno, historia, evidentemente, historia del arte, que exista también estética, que exista planificación de proyectos, etc. Entonces, la noción del arte contemporáneo tiene que ver también con un ejercicio deductivo, ¿no? Con un ejercicio intelectual, con un ejercicio de propuesta crítica. Entonces, vamos a hacer una breve observación de Jacques Derrida, ¿no? Jacques Derrida, también un filósofo francés, que plantea la idea de la deconstrucción, ¿no? ¿Y qué es la deconstrucción? Es la lectura, una lectura que busca desenmascarar la naturaleza controvertible de todo centro. O sea, no está hablando de que todas las cosas, y en este caso me estoy refiriendo al arte, siempre tienen un centro, ¿no? Entonces nos dice que es el centro. Todo pensamiento occidental, que es el nuestro, se basa en la idea de un centro. O sea, nosotros siempre pensamos en la idea desde un centro, desde un origen, desde una verdad, desde una forma ideal, desde un punto fijo, desde una esencia, desde un Dios, desde una presencia. Todo nuestro pensamiento parte de un centro, ¿no? Que finalmente es lo que le da sentido a nuestra realidad. ¿Y cuál es la gracia de esa característica de pensar así, ¿no? De ese pensar occidental, ¿no? Que ese pensamiento occidental justamente es aquel que nos garantiza el dominio de la realidad, nos garantiza ese dominio a través justamente del significado. Entonces ese significado es lo que a nosotros nos permite distinguir, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Entonces aquí vemos en este ejemplo, si pensamos por ejemplo en un centro, ¿no? En el centro de la idea de Cristo, ¿no? De la religión. Entonces, si nosotros pensamos, digamos, que el centro, digamos, es un todo, ¿no? Que ese centro es un todo, vamos a definitivamente pensar de que los cristianos son los buenos y los paganos, ¿no? Que son aquellos no cristianos, son los malos. Entonces, ahí, según Derrida, se identifica esto. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que los centros, ¿no? Los centros intentan excluir, por lo tanto ignoran, reprimen o marginan a los otros, ¿no? Si lo volvemos a nuestro ejemplo anterior y vemos, pensamos en
en la idea de lo cristiano, pensemos simplemente en lo que fueron las cruzadas, ¿no? Las cruzadas que fueron embestidas militares frente a aquellos que no eran cristianos, ¿no? Donde se mató gente, se robó, se violó, se cometieron todas las atrocidades que son propias, digamos, de una guerra barbárica. Sin embargo, el centro justificaba eso. Entonces los centros, dice Derrida, siempre intentan excluir, por lo tanto ignoran, reprimen o marginan. Otra idea, si el hombre es el centro, la mujer queda como el otro, marginado, reprimido e ignorado. Aquí claramente vemos también que en esta idea de este nuevo centro, que es un centro histórico que ahora se está modificando, gracias a Dios, que es el centro, que como el hombre como el centro, ¿no? Entonces, en todas las culturas está normalizado que la mujer utilizara un segundo plano. Entonces, ahí vemos ejemplos también, por ejemplo, podemos pensar entre los negros y los blancos, ¿no? O sea, el hombre blanco es el hombre superior, por tanto el hombre negro es el inferior, ¿no? Ahí también hay otro centro, ¿no? Cuando hablamos de la supremacía, ¿no? De esta supremacía caucásica. Entonces decimos que entonces los buenos son los blancos y los malos son los negros. Entonces aquí hay una cosa que tiene que ver con los opuestos binarios, ¿no? Recordemos que la palabra binario viene de dos, ¿no? De los números binarios o opuestos binarios, son dos oposiciones. Es como cuando hablamos también de la izquierda y la derecha, ¿no? De lo bueno y lo malo. Entonces, el deseo de tener un centro origina opuestos binarios, ¿no? Los cristianos, en este caso, si volvemos al primer ejemplo, sería el término central, y los paganos serían el término marginal. O sea, hay algo que domina el centro y hay algo que queda en el margen, por añadidura, ¿no? Entonces, los centros son los que quieren definir o fijar el juego de los opuestos binarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos opuestos binarios, estamos hablando de cristianos paganos, espíritu materia, naturaleza cultura, blancos y negros, etcétera, ¿no? Entonces, el centro lo que quiere es fijar, ¿no? Fijar esto. Pero Derrida nos dice que la realidad y el lenguaje no son tan simples y singulares. Y aquí voy a agregar también el arte, ¿no? La realidad y el lenguaje y el arte no son tan simples y singulares, sino son como figuras ambiguas. Entonces, en esta siguiente imagen vemos la idea de las figuras ambiguas y claramente ustedes muchas veces ya conocen estas imágenes, ¿no? Que al principio solo vemos una posibilidad y en ese momento se convierte en la figura central. Por tal motivo, la otra posibilidad queda marginada, pues se fija el juego del sistema. Entonces aquí yo tengo la posibilidad de ver la copa o de ver los dos rostros, pero no puedo ver los dos al mismo tiempo. Entonces ahí nos damos cuenta justamente de esta ambigüedad. Entonces él dice que todo el pensamiento occidental funciona de la misma manera. Evidentemente también la noción del arte, ¿no? Uno es privilegiado, se fija el juego y el otro se le margina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la deconstrucción? La deconstrucción es una técnica para descentrar. Nos permite, o sea, descentrar es finalmente sacar el centro. En el caso del arte, sacar el centro significa también cuestionar el paradigma. Entonces nos permite advertir que la centralidad de un componente y la marginalidad de otro. De este modo, subvertir el orden y hacer central al marginal y marginal al central. Y luego, al subvertir el orden, nos daremos cuenta que esto solo es temporal y que la nueva jerarquía también es inestable. Entonces, lo que dice Derrida es que finalmente todo es un libre juego, ¿no? Si volvemos a nuestras figuras, a esta figura ambigua, nos vamos a dar cuenta de que aquí hay un juego, ¿no? Porque yo puedo ver una cosa u otra. Entonces, uno me puede parecer como lo blanco, otro me puede parecer como lo negro, una cosa me puede parecer como lo bueno,
otra cosa me puede aparecer como lo malo, algo me puede parecer como espíritu, algo me puede aparecer como materia, etc. Entonces, él plantea que en esta relación, ¿no? En esta relación que estábamos revisando, ¿no? En esta relación donde el centro, ¿no? Garantiza el significado, esta relación binaria, ¿no? Esta relación de opuestos binarios, es un juego, ¿no? Se genera un juego libre. Y ese juego libre es el que también acontece en el arte. Entonces, cuando quiero dar los créditos también del PowerPoint que sacamos, que es de un profesor que lo ha puesto en internet, yo lo estoy ocupando, así que le damos los créditos al profesor que realizó de manera muy brillante este resumido PowerPoint que acabamos de ver hace un momento, y que nos sirve también porque nos hace sentido también con nuestra clase, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, cuál sería nuestro canon, ¿no? O nuestro centro, en términos generales, ¿no? Estoy hablando en términos generales de la noción de un público en general. La noción de un público en general tiende a pensar que la escultura, ¿no? Debe tomar, digamos, el canon de lo clásico, ¿no? Entonces, el canon de lo clásico, uno piensa en la escultura, entonces inmediatamente piensa en la estatua naturalista, inmediatamente piensa en los griegos, ¿no? En que es el centro del canon, que son aquellos que ¿cómo se llama?, que lo ejercen. Entonces, esta relación, o esta opción, o la opción por este centro, me lleva a generar mis opuestos binarios. Entonces, me hace decir que aquello que es el arte figurativo es bueno. ¿Por qué? Porque es reconocible, porque está dentro de la idea del canon, ¿no? Es una construcción tridimensional, y que el arte conceptual es malo, ¿no? Porque es algo totalmente es porque es incomprensible, porque no se parece a nada, porque es una burla, porque me saca justamente de mi centro, ¿no? De aquello que yo entiendo como lo clásico. Es interesante la palabra de lo clásico, ¿no? Porque el concepto de lo clásico tiene que ver con el orden. Lo clásico, o la palabra clásico, cuando yo digo música clásica, ¿no? O lo clásico tiene que ver con clasificar. Entonces, lo clásico, cuando los periodos clásicos, sobre todo cuando se habla de los griegos, también se refiere a esta idea de que los griegos pensaban que todo orden estaba dado en la naturaleza, que también es la idea de Platón, ¿no? Y que la belleza también estaba dada por la naturaleza. Y que el orden aparecía desde ese orden que planteaba la naturaleza. Entonces, de ahí viene la idea de lo clásico, del orden, del clasificar. Entonces, evidentemente, frente a esa premisa, el urinario de Marcel Duchamp, que es el que estamos viendo en esta imagen, es una realidad absolutamente opuesta y distinta a la idea de la naturaleza, porque evidentemente el urinario de Marcel Duchamp toma como premisa no a la naturaleza, sino a la cultura, al mundo de la cultura humana. Entonces, si vemos la otra figura, que es la escultura del Pensador de Rodin, ¿no? El Pensador de Rodin evidentemente tiene el canon clásico, ¿no? El canon clásico de los griegos es un arte figurativo, reconocible. Entonces, evidentemente, esta figura obedece al centro de la naturaleza y el arte conceptual obedece al centro de la cultura. Entonces ahí encontramos otros centros dentro de esta relación binaria, ¿no? Donde el centro es el canon de lo clásico. Esto es una materia para reflexionar. Entonces, cuando pensamos en el arte y en el arte contemporáneo, siempre nosotros vamos a tender a pensar de que hay un centro que nos tiene que explicar y justificar la idea del arte. Esta obra que ustedes ven acá fue una obra que se presentó en una bienal que se hace en Miami, ¿no? Y esa es una bienal de arte internacional. Y hay un artista que se llama Mauricio Catalán,
que en la galería de arte pegó un plátano con esta wincha, ¿no? Con esta wincha de embalaje. Y pegó esta wincha de embalaje y esto se vendió, creo que en $110.000, una cosa así, ¿no? Una brutalidad de dinero. Y mucha gente dijo, bueno, que esto era una burla, ¿no? Que era una burla, porque evidentemente, vamos a ir a la noción, digamos, que evidentemente ¿cómo se llama? No me deja abrirlo. No importa. Voy a descargar la página. Bueno, ustedes, ¿cómo se llama? Vuelven sobre esto, ¿no? La gente pensaba que era una burla porque, claro, la gente está pensando el arte, todavía se sigue pensando el arte desde ese centro que es la naturaleza. Entonces se tiende a pensar de que el arte siempre es la representación de la naturaleza o es la idea de lo bello. Entonces, este objeto de Mauricio Cattelan tiene que ver justamente con lo que visibiliza, ¿no? Visibiliza de que en una galería de arte contemporáneo perfectamente puede existir un plátano pegado con un masking tape en una muralla y ser vendido como una obra de arte. ¿Por qué? Y el sistema lo permite. Entonces, una suerte de ironía frente al mismo sistema, es una suerte de autocrítica, pero fundamentalmente tiene que ver con el fenómeno de la percepción. O sea, ¿qué es lo que está percibiendo el espectador frente a aquello que está mirando? Entonces, evidentemente, esto no tiene absolutamente ningún valor técnico, ¿no? No hay ningún valor material en esto. Justamente es la idea o la imagen totalmente sumida en aquello que podríamos entender como el arte conceptual, donde lo único que tiene valor ahí es la idea, pero el objeto físico en sí mismo no tiene absolutamente ningún valor. Entonces, hubo muchos intentos de esto en la historia del arte. Uno de ellos fue el urinario de Marcel Duchamp, ¿no? Esto vendría a ser como un reflejo de aquello, en el sentido de tratar de escapar de la idea del arte como un producto del mercado, ¿no? O como una noción económica, o como la noción de algo que es trascendente. Porque si es que vemos algo intrascendente, es esto. Entonces, surge una primera pregunta. ¿El arte puede ser intrascendente? Entonces, todas esas reflexiones nos hacen darnos cuenta de que estos centros, ¿no? que se han generado en la idea de la escultura tienen que ver con la idea de lo natural y con la reflexión de aquello que está dado en lo natural. Acá vemos otra obra de Pablo Rivera, un gran escultor chileno, no nacional. Esto es una plaza seca que está en Estación Central y que vemos que son una suerte de torres que están hechas para que las enredaderas las cubran completamente, ¿no? Y que también está planteado como una escultura, donde vemos algo totalmente, figuras que son totalmente artificiosas y que nos planteamos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el valor de esto en el espacio público? Vemos otra imagen de este artista, ¿no? Que es un artista, un escultor muy importante y muy relevante también en la escultura chilena, ¿no? Y vemos cómo él plantea la idea de que la escultura, ¿no? Puede ser también llevada a la idea de una acción. Entonces, ¿por qué él dice que es escultura? ¿No? Dice que es escultura porque él trabaja en el volumen, ¿no? Aquí estamos viendo esta combi, ¿no? De los años 60, donde interiormente tiene un árbol plantado, ¿no? Y el árbol sale de la combi. Y él lleva esa combi a hacer un recorrido por Santiago.
Este proyecto es un proyecto bien, ¿cómo se llama? Ingenioso, porque finalmente lo que está él planteando ahí también es la idea como de un espacio propio, ¿no? Ese espacio propio, él lo genera adentro de la combi, ¿no? Entonces adentro de la combi había una suerte como de jardín, ¿no? Ahí la vemos cómo va avanzando, ¿no? Vamos a adelantar un poco, ¿no? Entonces el árbol adentro tenía un espacio propio, ¿no? Había eh, incluso había una tortuga, había plantas dentro de la combi, era como una suerte de terrario, ¿no? Y la idea de él era pasar por el frente de la moneda, ¿no? Que finalmente es un gesto político. Y habla un poco de cómo la escultura se traduce también en acciones, ¿no? No solo en ¿cómo se llama? En objetos físicos hechos, porque evidentemente la combi no la construyó el escultor, ¿no? Evidentemente la maleta que va arriba de la combi tampoco la construyó el escultor, sino nos está dando la noción, primero que nada la maleta y la combi, nos dan la noción de la idea del viaje, ¿no? Pero ¿qué significa esto, no? De viajar con un árbol, ¿no? De viajar con este jardín interior. No está hablando justamente de lo propio, ¿no? De cómo el ser humano puede armar su propio espacio. Aquí vemos al escultor, que es un profesor también de la Universidad de Chile, Pablo Rivera, ¿no? Pablo Rivera, que ha sido un gran innovador. Y si ustedes se fijan atrás, se ve en la combi el pasto, ¿no? Que está atrás en esta suerte de jardín individual. Esta acción tuvo sus años, porque esto, bueno, se dan cuenta que están las micros amarillas todavía. Y este profesor de la Universidad de Chile hace justamente clases de escultura, ¿no? Entonces esa idea de la escultura, nos damos cuenta que aquí se empieza a desvanecer, ¿no? En esta, ¿cómo se llama?, noción justamente de ese centro. Posteriormente, Pablo Rivera genera también otros modelos, ¿no? Modelos que son modelos absolutamente inocuos, o sea, que no tienen ninguna significación, que no están vinculados a un relato artístico. Y genera estas formas que son suertes como de embudo, suertes de pipa, ¿no? Que son formas estandarizadas que él durante 3 años las va reproduciendo en distintos formatos. Por ejemplo, en una hizo unos arreglos florales que puso frente al Museo de Bellas Artes, y esos arreglos florales que son como estas guirnaldas que se le ponen a las personas cuando fallecen. Cada guirnalda tenía una de las formas de estos prototipos. También hizo estos prototipos, los construyó exactamente de las mismas formas con carne, ¿no? Con bistec que fue cociendo y metiendo adentro de unos acuarios con formalina. También los hizo en tejidos en mimbre, ¿no? de grandes formatos, etc. Y al final de todo este proyecto toma los prototipos iniciales, compra 4 nichos en el cementerio general y los deja ahí en esta vitrina. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver con la idea del espacio, ¿no? Con la idea del volumen y con la idea del espacio, pero también del espacio simbólico, porque evidentemente estos objetos tienen un volumen físico, ¿no?
y a su vez también están ocupando un espacio, ¿no? Están ocupando un espacio porque están ocupando 3 nichos, ¿no? Del cementerio que son para poner ceniza, y esos 3 nichos, ¿no? Que están ocupados ahí también representan un espacio simbólico, ¿no? Que es el espacio de la muerte, el espacio ritual, ¿no? Uno no toma las cenizas de un deudo y las tira al carro de la basura y las mete porque son cenizas, no tienen ninguna utilidad, no, va a un lugar especial, los lleva, los deja ahí, le pone flores, los va a ver cada cierto, hay un espacio simbólico cultural. Y Rivera lo que hace es llevar estos prototipos, que evidentemente son inanimados, que no tienen vida, y los hace descansar, entre comillas, en este espacio que es justamente un espacio simbólico. ¿Por qué? Porque la realidad del arte es simbólica, como el plátano de Catalan. Entonces nos damos cuenta de que el fenómeno, y esto quiero que pongamos mucha atención, el fenómeno del arte contemporáneo se encuentra en la experiencia del espectador, no en el objeto cosa. Y ese es un cambio radical también en el paradigma y en la noción de la escultura. Entonces, el objeto cosa, ¿no? Si es que, por ejemplo, pensamos en una escultura de Rodin, se ve cuestionado por este nuevo planteamiento que nace ya con los constructivistas rusos. Acá vemos una intervención de Alain Guisset, y Alain Guisset hace esta intervención en París con esta tremenda escultura que evidentemente no es asible, ¿no? Entonces, lo que sí nos hace es vivir la idea o la sensación de un bosque en algo que evidentemente no es un bosque, ¿no? Sino es una construcción artificial. Entonces nos vamos dando cuenta de que la escultura ya no requiere, ¿no?, aquel relato. Aquí vemos otras intervenciones de André Guisset que son maravillosas por lo demás. Si ustedes se fijan, son construcciones que básicamente están modeladas a partir de miles de tablas de madera, algunas teñidas, otras no, que van generando esta mega escultura. Acá tenemos otra, esta fue una muy impresionante que posteriormente en un festival que se hace en Arizona, que creo que se llama el Festival del Fuego, fue totalmente quemada, ¿no? Por aquí vemos cómo se genera, digamos, ¿no? Esta relación con la escultura que también dio origen a ciertos performances, y ya nos damos cuenta de que esta escultura que se construyó, esta gigantesca escultura, es una escultura que posteriormente va a ser quemada, ¿no?, en este Festival del Fuego. Entonces, ya nos damos cuenta de que van existiendo muchas nociones de la escultura. Acá estamos viendo algunas esculturas hechas en forja, ¿no? Aquí ya estamos viendo una escultura objeto del escultor chileno Francisco Gacitúa. ¿Por qué pongo a Gacitúa cuando ahora estoy hablando del otro? Porque que la escultura haya cambiado de paradigma no quiere decir de que no se sigan haciendo objetos. Igualmente se siguen haciendo objetos, pero ingresa esta noción. En el arte, justamente, si volvemos a nuestro invitado de hoy, que es el filósofo Jacques Derrida, no existe un centro, ¿no? No existe lo bueno o lo malo, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que en la idea de la escultura hay una cohabitación, ¿no? Hay una cohabitación de discursos que no se contradicen unos con otros, sino que se complementan y se suman. Justamente la naturaleza del arte es esa libertad, ¿no? Es esa libertad absoluta que genera la necesidad de la expresividad de la cultura humana. Entonces vemos estas obras, que también son obras maravillosas de este gran escultor chileno, que justamente dialoga con el espacio, con la forja, que es una técnica tradicional, donde se calienta el hierro, se va doblando, se va manejando en un yunque y se van generando estas formas. También acá vemos una escultura de Sandra Santander, una escultora chilena, penquista de acá de Concepción, que tiene muchas obras ¿cómo se llama?, en la ciudad, y que ha desarrollado un lenguaje
a partir de las formas naturales, a través de la investigación de las formas esenciales de la naturaleza, fundamentalmente que la rodean, ¿no? Que están dadas acá en el sur de Chile, en Concepción, ¿no? Vemos un trabajo en madera, donde siempre la madera es el protagonista fundamental, y donde los elementos simbólicos, ¿no? Los elementos constructivos nos remiten siempre a situaciones, digamos, primigenias, ¿no? A situaciones de figuras o de bellezas o de estéticas primigenias, ¿no? De pueblos a orígenes, ¿cómo se llama?, de una estética muy cuidada, de una poética que tiene que ver justamente con una sensibilidad, ¿no?, frente a la materia. Entonces, todos estos formatos sensibles son los que van generando este mundo mágico, ¿no?, de Sandra Santander, que es una gran escultora penquista, ¿no?, una gran escultora de Concepción. Acá vemos algunas de sus obras que están desplegadas en la ciudad, que ustedes fácilmente reconocerán, que ya han visto. Bueno, está donde ahora está el skate park, ¿no?, en el Parque Ecuador. Esta está frente a Huachipato, ¿no?, a la fábrica de acero. Y acá vemos otro artista, otro escultor, totalmente distinto, que es Anish Kapoor, ¿no?, que es con el que iniciamos esta presentación, donde veíamos justamente esta suerte de semilla, ¿no?, de poroto plateado, y que devolvía la imagen, ¿no? Anish Kapoor es, como yo les decía, es un artista inglés de origen indio, ¿no?, de origen hindú. Y él genera, sus primeras esculturas tienen que ver con esto. Ustedes saben que en la India hay un gran mercado de las tierras de color, ¿no?, que las venden en la calle. Y él trabaja con esto, pero también de una forma simbólica, ¿no?, con aquello que tiene que ver con jugar, ¿no?, o entrar en este libre juego, ¿no?, del que nos habla Derrida, en relación a contraponer aquello que es la tradición de lo que él vio desde niño a el lenguaje de la forma. Entonces, cómo esto, que tiene una funcionalidad muy práctica, se transforma también en un soporte, o aloja o tiñe las formas, generando, digamos, ¿cómo se llama?, estas formas. Acá vemos otra figura también de Anish Kapoor. Este artista yo se los recomiendo mucho, ¿no? Es un escultor muy, muy interesante, que estuvo en Chile y que estuvo en Argentina, con una tremenda exposición, ¿no? Es es uno de los grandes valores, digamos, del arte contemporáneo. Acá también vemos esta obra de Anish Kapoor, que es una perforación en el suelo, y que son ideas que tienen que ver con el vacío. Acá vemos otra. Miren, esta obra es maravillosa, es increíble. Son obras de grande formato. Aquí yo les subí una suerte ¿cómo se llama?, de video, ¿no?, donde van a poder revisar. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta obra de Anish Kapoor, ahí lo estamos viendo a él, ¿no?, que trabaja también con esta cera, ¿no?, con este material que también es tan, ¿cómo se llama?, tan sucio, ¿no?, un material tan sucio, tan blando, ¿no?, tan moldeable, ¿no? Cómo esto va conjugándose también con esos espacios que son totalmente espejeados, ¿no? Esos espacios, yo les recomiendo mucho que por favor vean con calma después ¿cómo se llama?, este video, ¿no? Anish Kapoor es un artista fundamental, ¿no? Aparte de ser un artista reconocido internacionalmente, es un artista también de gran profundidad. Entonces, en Anish Kapoor, a mi juicio, vemos realmente el sentido profundo del arte, ¿no? El sentido profundo del arte él lo ha ido madurando y lo ha ido construyendo con mucho, ¿cómo se llama?, énfasis, ¿no? Entonces, es interesante que revisen ¿cómo se llama?, su entrevista. Por eso se las dejo ahí.
Entonces, quiero detener mucho en esto porque hay varios videos, ¿no? Aquí tenemos otro, donde vamos a revisar justamente las obras de Francisco Gacitúa, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece que también es importante? Porque es importante comprender la noción de la escultura no solamente desde aquello que nos dicen, nos dice como la historia oficial del arte, sino también darnos cuenta que en Chile nosotros también tenemos escultores y que tenemos grandes escultores y que lo importante es que las sociedades también le den valor y le den relevancia, ¿no? a sus propios artistas. Entonces ese es el caso de Francisco Gacitúa, que es uno de los grandes escultores que sin duda tiene Chile, ¿no? O sea, grande en sus composiciones, grande en sus formatos, es un tipo que no solamente hace cosas bellas, sino que también genera, digamos, ¿no? Genera obra. Para eso también es importante, ¿no? Revisar todas aquellas obras que en el caso nuestro están en el campus de la Universidad de Concepción. Cuando ustedes puedan viajar, los que están más en el norte, y vengan al campus de la Universidad de Concepción, se van a dar cuenta que en nuestro campus tenemos muchas obras, ¿no? que están desplegadas y que justamente apuntan, digamos, ¿no? a esta idea de ese centro, ¿no? naturalista, ¿no? que son finalmente la mayor cantidad son obras clásicas, ¿no? Todas estas son reproducciones de los originales. Esta que estamos viendo del Horacio, por ejemplo, la obra original está en el Museo de Bellas Artes. Pero aquí tenemos réplicas, digamos, en todo el campo, ¿no? Y es interesante también echarles un vistazo, ¿no? Y aquí están les hice les envía también este video, ¿no? que tiene que ver también con el tema de la escultura monumental, ¿no? Aquí vemos esta escultura maravillosa, que, bueno, aparte de ser una escultura maravillosa, tiene que ver con un trabajo de ingeniería, ¿no? que va más allá de lo pensable, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta un poco también de aquello que tiene que ver con los grandes formatos. Aquí nos damos cuenta también de la existencia de la escultura también como una cuestión de conceptos, de ideas. Evidentemente aquí el escultor no construye las cabinas, ¿no? Son cabinas que recolecta, pero que las ordena, las trabaja para generar esa idea, ¿no? Que es como el efecto dominó y que tiene que ver con un poco con la noción de lo que ha sido la modernidad, el Internet, las comunicaciones. Por otro lado, vemos aquí otras esculturas que están emplazadas en una escala 1:1, o sea, vale decir que tienen el mismo tamaño de 1 y expresan justamente ¿cómo se llama? La relación, ¿no? de las inmigraciones, parte de la historia de lo que ha acontecido en Europa. Otras que son más fantasiosas, ¿no? Como esta de los dragones, pero que están hechas con maestría, ¿no? Todas estas obras evidentemente fueron modeladas antes, ¿no? Modeladas seguramente con arcilla, con cera, y después fueron fundidas. Entonces, vamos a encontrar aquí una gran cantidad de obras, ¿no? que nos van a permitir entender, comprender la dimensión tremenda que tiene la escultura, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la escultura pública, ¿no? de la significación de la escultura pública. Entonces acá vemos esculturas que están emplazadas públicamente, pero que no están irradiando otras ideas, ¿no? No están irradiando el mensaje del arte, ¿no? Aquello que puede ser imposible y que solamente puede acontecer a través ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del arte, ¿no? De la escultura. Entonces, es interesante que revisen, ¿no? todos estos enlaces que yo les puse, que
para alguien que no estudia arte, como es el caso de ustedes, puede ser interesante tener esa noción. Y sin duda, una muy importante tiene que ver justamente con Lusterra, que es la escultura que ganó el concurso de los 100 años de la Universidad de Concepción, y en este pequeño documental van a poder ver cómo es el proceso, ¿no? Acá estamos viendo a Claudia Soto, que es la escultora, la autora de esta obra, y todo el proceso que constituyó el poder hacer una escultura de grandes dimensiones, de gran formato. Entonces, va a ser muy interesante cómo va pasando desde la maqueta. Imagínense que aquí ya estamos en el taller, en una tremenda, en un tremendo taller donde las cosas se van construyendo, y evidentemente no la construye la escultora, sino hay una maestranza, hay un equipo de maestros que están trabajando y que van generando estas mega estructuras que ahora están emplazadas aquí en el campus de la Universidad de Concepción. Entonces, es interesante ver, ¿no? Cómo el lenguaje del arte y el lenguaje de la escultura implica mucho más que simplemente una idea o una percepción, ¿no? Realmente, bueno, yo como también soy escultor, sé que este es un trabajo muy, muy emocionante, ¿no? Hay un trabajo que tiene que ver con un trabajo de gran formato que finalmente hace que exista esta escultura, que este es su resultado final. Pese al descomunal tamaño, el conjunto reluce sobriedad. Conseguía en una estrategia... Es una obra realmente impresionante, ¿no? Una gran, gran obra. Y esa, bueno, la van a poder ver cuando vengan a darse una vuelta por la universidad. Y ahora quiero que pongan mucha atención, que se tomen el café que se están tomando, ¿no? Que abran bien sus oídos, sus ojos, porque ahora vamos a comenzar. Quiero hacerles esto que va a ser el encargo creativo de nuestro tercer ejercicio. Este encargo creativo justamente está dentro de esta noción, ¿no? De la noción de estas imágenes, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente del constructivismo ruso, de las nociones del Reiney, de las nociones de lo constructivo. Entonces, vamos a denominarle a esto hacia un proyecto creativo, la realización técnica. Para esto nosotros vamos a identificar algunas nociones básicas, ¿no? Existen básicamente 4 formas técnicas, ¿no? De enfrentar un proyecto creativo. Desde el lenguaje escultórico, ¿no? 3 áreas que están definidas desde ese ejercicio disciplinar que vamos a definir y a acotar, ¿no? Los vamos a acotar para no dispersarnos, ¿no? Y para poder comprender eso que son formas técnicas básicas, ¿no? Elementales. Una, que es la que nosotros ya vimos, que es el modelado, ¿no? Y esto es básicamente la manipulación de cualquier tipo de material, ¿no? Ahora, ¿y por qué digo cualquier tipo de material? Porque a veces uno tiende a pensar que el modelado solamente es con arcilla, no, con cualquier tipo de material maleable, ¿no? Que evidentemente permita crear formas con las manos. De ahí viene la palabra modelado de manos, ¿no? El tallado o cincelado, ¿no? Esto evidentemente es con el uso de herramientas de desbaste, ya sea un cincel, ya sea un formón, ya sea una máquina, ¿no? Que me permita esto, pero lo que yo básicamente hago es sacar de un volumen compacto materia, ¿no? Ya sea, por ejemplo, podemos pensar en la piedra o la madera, pero también cualquier otro tipo de material sólido, ¿no? Bloques de yeso, cemento, acrílicos, etcétera, ¿no? Pero un material donde yo voy rayando y voy sacando, ¿no? Que es un poco la idea tradicional del escultor con el cincel y el martillo golpeando un bloque de mármol. Y hay otra técnica que se llama el ensamblaje. Y esta es la técnica que nosotros vamos a usar.
Técnicamente se define como la construcción de un cuerpo total mediante piezas de distinta naturaleza y materialidad. Y este ensamblaje yo lo puedo realizar mediante básicamente ensamble, ¿no? O sea, que una pieza embuta en otra, mediante amarres, mediante pegamentos, mediante clavos, tornillos, embutidos, etc. Los primeros ensamblajes, ¿no? Tridimensionales conocidos del arte contemporáneo son los hechos por Marcel Duchamp. Entonces, aquí en esta serie de imágenes que vemos abajo, evidentemente vemos todas aquellas que tienen que ver con el tallado y el cincelado, que eran estas obras clásicas, que eran hechas en, ¿cómo se llama? En bloque, digamos, de mármol. Pero vemos esta otra, que es una escultura que conmemora a los pueblos originarios, que está en el centro de Santiago, y también es una escultura hecha en piedra, ¿no? Pero con una técnica totalmente distinta. Estas otras de acá vemos que son obras hechas en madera, ¿no? Aunque ustedes no crean, este torso, digamos, de mujer es hecho en madera. Y estas otras obras que son obras contemporáneas del pop, que están hechas en acero, ¿no? Aunque parezca ser un globo inflado, pero en realidad son de acero. Entonces el modelado quizá es la técnica más antigua, ¿no? Justamente por lo que nosotros vimos cuando hicimos nuestra cabeza, ¿no? Por la versatilidad que tiene, por la facilidad, digamos, de conseguir el material, y por lo que requiere, por lo que implica también la reproductibilidad. Entonces, vemos cómo el modelado se define en tres operaciones básicas, ¿no? Que es el modelado. Después de ese modelado uno le saca un molde, y después de ese molde uno saca una copia, ¿no? Una copia definitiva. Entonces esos tres pasos hacen que la técnica del molde me permita a mí sacar muchas copias. Y eso generó que las esculturas ya dejaran de ser un hito único, ¿no? Posteriormente el tallado o el cincelado, ¿no? Son también de las más antiguas que se conocen por una cosa muy simple, ¿no? Porque evidentemente el tallado y el cincelado en una piedra son mucho más resistentes que, por ejemplo, el modelado de la cerámica. Entonces el modelado de la cerámica se pierde, digamos, en el tiempo por las cuestiones climáticas, salvo algunas piezas que han resistido, pero nos damos cuenta que esas obras más antiguas, pensemos en las mismas Venus de Willendorf, ¿no? En las Venus estratopigias, ¿no? Y esas Venus estratopigias llegan a nuestra época justamente porque fueron construidas en piedra. Entonces ahí el material tiene una influencia muy importante en lo que es el discurso, digamos, de estas técnicas, ¿no? Y aquí vemos algunas técnicas en madera, en piedra, y esta es la que a nosotros nos va a interesar, el ensamblaje, ¿no? Entonces aquí en el ensamblaje, que es una técnica contemporánea, que ya vimos que Duchamp había sido uno de los escultores más importantes, vemos que lo que justamente nos propone es esa versatilidad que tiene, ¿no? Y esa versatilidad está dada justamente por todas las posibilidades que a mí me da de construir, ¿no? Entonces, permite también generar cruces de ideas, ¿no? A partir del origen de las piezas, ¿no? Ya desde su condición objetual o su naturaleza material. Y estas relaciones entre los materiales son los que pueden estructurar la obra. O sea, vale decir que yo puedo seleccionar y agrupar, relacionar y componer. Entonces, cuando yo selecciono, es cuando yo escojo algo, ¿no? Piensen ustedes cuando uno habla del camión recolector de basura, ¿no? La recolección tiene que ver con tomar todo lo que hay en el lugar donde yo voy a hacer esa recolección, ¿no? Yo voy a recolectar
y voy y le meto todo nomás, ¿no? Yo después de la recolección, por ejemplo, pensémoslo así en términos sureños, ¿no? Voy a recolectar moras, ¿no? Y ahí voy a recolectar moras y he hecho todas las moras que encuentro, las he hecho adentro. Después voy a seleccionar, ¿no? Voy a seleccionar las que están mejor dentro de esa recolección. Entonces la selección es un segundo paso, ¿no? Más fino. Después que yo seleccioné al grupo, dije, estas son las más grandes, estas son las más pequeñas. Están todas buenas, pero estas son más grandes, estas son más pequeñas. Después de agrupar, yo relaciono, ¿no? Y la relación tiene que ver con una cuestión más profunda, ¿no? Porque la relación tiene que ver con cómo yo vinculo una cosa con otra, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en este segundo concepto, ya vimos lo que era seleccionar y agrupar, ¿no? Ahora vamos a ver a un nivel de análisis más intelectual cómo yo voy a relacionar y componer. Pensemos, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo acá del ready-made de Marcel Duchamp, ¿no? Aquí yo digo una rueda de bicicleta y un piso de madera. Entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? Primero que nada, tengo que analizar el objeto que estoy viendo. Entonces digo, y me pregunto, digo, bueno, una rueda de bicicleta sí, una rueda de bicicleta, es la parte, es la horquilla y una rueda de bicicleta. Entonces pienso en la rueda, ¿cuál es la función de la rueda? Bueno, la función de la rueda, bueno, es girar y es desplazarse, ¿no? Hacer que la bicicleta se pueda desplazar. O sea, la bicicleta es un elemento para desplazarse, para agarrar velocidad, para viajar, para pasear, etc. Ya. Y si hacemos el análisis del banco, ¿no? Del banco, del piso, del taburete, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, la funcionalidad del taburete es sentarse, es estar ahí, es descansar. Entonces, con ese simple análisis yo digo, bueno, entonces la rueda de bicicleta es para viajar, para movilizarse, y el taburete es para estar, para sentarse. Entonces ahí yo descubro la primera relación, que es una relación de oposición, porque por un lado la rueda de bicicleta me está hablando del movimiento y el taburete o piso de madera o asiento me está hablando de la idea de el inmovilizarme, o sea, del yacer ahí, del quedarme ahí, del detenerme, ¿no? Y lo otro me está hablando de la idea del movilizarme y el taburete de detenerme. Entonces, si yo pongo la detención y la movilización en un mismo cuerpo, lo que hago conceptualmente es generar una tensión entre esas dos formas y entre esos dos significados. Y eso hace que se vinculen, porque se relacionan por oposición, ¿no? Entonces, ahí hay un discurso, ahí hay una idea, ¿no? Que está muy clara. Por otro lado, por ejemplo, vemos el trabajo en la imagen siguiente, ¿no? Que es una escultura de Tony Cragg, ¿no? Que es uno de los escultores que cité. Tony Cragg, este escultor inglés. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es un cubo, ¿sí? Perfecto, es un cubo. Pero es un cubo que está armado con miles de otras cosas que, que son partes que tienen vértices, ¿no? En 90 grados y formas lisas, o sea, formas cuadradas. Es una suma de elementos de formas cuadradas para generar este gran cubo. Entonces, ¿cuál es la relación que existe? Bueno, aquí hay una relación de forma, ¿no? Hay una relación de forma que me permite a mí componer este gran cubo. Entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, estoy hablando de la unidad, ¿no? De la unidad, de cómo las unidades van formando un todo. Entonces aquí hay una relación de la parte y el todo. Entonces la parte es cada unidad y el todo es la forma general. Entonces ahí nuevamente encuentro una relación. En el trabajo de esta obra,
de este pintor norteamericano, Robert Rauschenberg, ¿no? Encuentro una cabra disecada con un neumático sobre una tela. Y digo, bueno, ¿cuál es la relación acá? Bueno, la cabra absolutamente no tiene nada que ver con la tela que está abajo, no con la pintura que está abajo. Y el neumático tampoco, porque el neumático es una intervención absolutamente, diríamos que incluso la imagen del neumático quizás podría ser la imagen más emblemática de ¿cómo se llama?, del desecho, ¿no?, de la basura, del desecho de la ciudad, de la sociedad industrializada. Y la cabra, evidentemente, es una imagen de la naturaleza, ¿no? Pero es una cabra que está manchada, es una cabra que está intervenida, es una cabra que tiene atravesada en su vientre un neumático, ¿no?, en una situación increíble, ¿no? Una cabra sucia. Entonces nos damos cuenta que aquí nuevamente también hay una relación de oposición entre lo que es cultura y lo que es naturaleza. Y finalmente vemos esta otra imagen, ¿no?, que es del grupo de los dadaístas y que habla justamente de la idea de esta maleta, ¿no?, con aquello que son una suerte de pintura, ¿no?, unas cajas para armar, que habla de la idea del viaje y de la memoria. Entonces aquí hablamos de también una relación de oposición que está dada también por los objetos, ¿no? Yo para pintar necesito estar en un lugar quieto, ¿no?, en un lugar de concentración. Sin embargo, la idea de la maleta siempre me va a llevar a la idea del viaje. Entonces ahí vemos estas relaciones de seleccionar, agrupar, relacionar y componer. Entonces, para eso, nosotros vamos a buscar, ¿no?, ciertas nociones que son las que me van a llevar a realizar estos materiales. Este es un escultor maravilloso, ¿no? Jan Tinguely es un gran artista suizo, ¿no?, que merece también la pena ser observado y donde vemos que sus obras voy a dejar que el video corra un poco porque esto hay que escucharlo. Bueno, esta obra de Jan Tinguely es un artista, digamos, que
de los años 60, que él trabajó mucho con los motores, con el movimiento, y con esta idea, con esta suerte de ¿cómo se llama?, de obra, que hace toda una crítica. Él habla siempre de la máquina idiota, ¿no?, de la idea de la tecnología y cómo eso superaría, digamos, la noción de nuestra sociedad. Pero nos damos cuenta que justamente es algo que no logra arribar, ¿no? Aquí justamente vamos a ver hay también un pequeño video de Tony Craig, ¿no? Donde vemos que él también, todos estos artistas en general están siempre muy ligados a las disciplinas, ¿no? O sea, vale a la disciplina artística en qué sentido, que dibujan, pintan, hacen varias cosas, ¿no? Y parte de su lenguaje se va traduciendo en las esculturas. Pero aquí vemos también cómo se van construyendo las ideas, ¿no? Estas superposiciones que van haciendo de los discursos también soportes más, ¿cómo se llama?, más profundos, ¿no? Donde hay una reflexión. Ahí estamos viendo justamente la pieza que yo les mostraba en imagen, ¿no? Entonces hay toda una reflexión frente a lo contemporáneo que tiene que ver con esto, ¿no? Con plantear, digamos, la escultura desde distintas perspectivas. Entonces todo esto nos va dando esas distintas, ¿cómo se llama?, nociones. Bueno, de ahí van a poder ir revisando los otros videos, ¿no?, con esto. Entonces, ¿cuáles son los aspectos compositivos? Y aquí vamos a definir algunas instrucciones para definir el proyecto, ¿no? Aquí hay una relación que nosotros ya vimos, que es lo figurativo orgánico, y vamos a ver otra relación, que es la que a nosotros nos interesa, que es lo abstracto objetual mixto, ¿no? Lo figurativo y orgánico es lo que nosotros acabamos de hacer, ¿no? Acabamos de terminar nuestra cabeza, pero quizá es la composición más conocida y desarrollada, la necesidad de representar el mundo y la naturaleza hacen de esta mímesis la idea más cercana a estatua o escultura. Lo figurativo y lo orgánico aluden a composiciones escultóricas que buscan transmitir la emoción de lo vivo y real. El mayor grado de exaltación de lo real era considerado como una maestría, así como la técnica que exigía un dominio riguroso de las formas y proporciones, ¿no? Acá estamos viendo la obra El rapto de Prosperina, que vemos de Bernini. Son dos obras de Bernini, que fue escultor y arquitecto del Renacimiento, del Barroco, perdón. Pero vemos, por ejemplo, esta mano, ¿no?, del rapto, y vemos la perfección, ¿no?, que es una perfección impresionante que hace Bernini sobre esta obra que está tallada en mármol. Y el David, que es donde Bernini también captura, digamos, ¿no?, el gesto de David cuando va a lanzar la piedra a Goliat. Entonces ahí vemos esa figuración, esa relación entre lo figurativo y lo orgánico. Y lo abstracto espiritual es justamente esto que a nosotros nos interesa. Y lo abstracto en la escultura podemos decir que cuenta con sus primeros escultores en el constructivismo ruso, que es lo que ya habíamos visto, ¿no?, donde la concepción de una nueva sociedad implicaba justamente la necesidad de cambiar el paradigma. Entonces el objeto es el que entra en el discurso artístico, ¿no?, y que es lo que nos da la base del arte contemporáneo. Estamos buscando, yo les pongo estas imágenes para que les vayan sirviendo de referencia, ¿no? Estamos buscando generar un proyecto individual, creativo de cada uno de ustedes, que va a ser la relación de nuestra tercera nota, de estas características.
¿no? Entonces, esto que es, también puede ser, es algo que sea algo mixto, ¿no? Entonces, podríamos identificar una relación compositiva mixta, las escultoras que quisieron desde el cubismo racional proponer retratos cubistas, como la escultura de Naungao, donde el discurso racionalista buscó un camino medio para no perder la emocionalidad de la forma. Entonces vemos que aquí, desde la idea de generar un rostro, pero que se trabaja de manera más geométrica, no orgánica, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, estos intentos que fueron también los trabajos de Naungao, de Picasso y de los trabajos de abstracción, ¿no? Y de cubismo que se generaron en la escultura. Entonces, ¿cuál es el encargo? ¿No? El encargo son 4 bocetos que propongan una idea y proyecto de escultura a partir de las clasificaciones definidas hoy en clase. Deben ser ideas distintas o diversas formas de una misma idea. Las imágenes serán expuestas y debatidas en clase. Deben enviarlas digitalizadas mediante infodocente al correo del profesor a más tardar el día jueves 8, eso está mal, ¿no? Pero me lo deben enviar ¿cómo se llama? A mi próxima, claro, hasta el jueves, ¿no? El jueves están, hasta el próximo jueves, ¿no? Y estos son bocetos. ¿Qué quiere decir con los bocetos? Voy a dejar de compartir. Los bocetos son dibujos rápidos, ¿no? No es que ustedes tengan que, sino en el fondo tienen que tener en una croquera, ¿no? Una suerte de croquera, hacer un boceto para explicarme, digamos, la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un boceto rápido, ¿no? Que es algo que en el fondo es para explicar la idea, ¿no? No necesito que sea algo totalmente acabado, ¿no? Entonces, les voy a pedir que para la próxima clase hagan esos bocetos, tengan esa idea, repasen este video de un proyecto personal que ustedes me van a plantear. Y ese proyecto va a ser nuestra tercera nota, ¿no? Y vamos a trabajar en base a esto. Por eso necesito verlo, necesito que ustedes nos muestren algo para que podamos trabajar sobre lo que ustedes están proponiendo. ¿Mm? Así que eso sería por hoy. Así que dejo abierta la palabra si tienen dudas, consultas. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, yo no tengo ninguna duda por lo menos. Ya, Nay, por lo menos están vivos. Así que está bien. Bueno, entonces quedamos en eso. Les voy a subir nuevamente el video, pero sí el encargo de la próxima clase es que todos vengan, todos participen con sus ideas, ¿no? Vamos a evaluar estas ideas, lo que no implica que le vayamos a poner una nota, pero sí las tenemos que evaluar, ¿no? Para ver cómo van y para irlos ayudando en el proyecto que ustedes vayan planteando. Para eso va a ser bien importante que repasen esta clase y la tomen, digamos, como ejemplo. Bueno, Ya, profe, gracias. bueno, nos estamos viendo entonces el próximo viernes, ¿no? Les envío un gran abrazo, espero que se cuiden. Estamos muy fuertes todavía con el coronavirus, así que revisen el material y revisen los videos que son realmente buenos. Y ahí se van a poder empapar un poco de estas ideas. Y la idea con esto es que ustedes justamente un poco se aloquen con esto, ¿no? O sea, que sean creativos, que jueguen, que busquen, ¿no? Sean creativos, ¿no? Y ser creativo implica utilizar cosas que a lo mejor yo nunca hubiese utilizado, pero bajo esta línea que tiene que ver justamente con lo constructivo y con el ensamble. ¿Mm? Eso. Bueno, espero que estén muy bien. Quedamos entonces hasta acá y nos vemos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.